Bienvenidos, esto es El Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Y yo soy Paco Vendale. Hoy tenemos aquí a un invitado de honor al cual agradecemos su tiempo y su dedicación. Francisco Torres García, nada más y nada menos. El mayor, sin duda, experto español. ¿En qué? Pues en la División Azul y también algo tan concreto, tan tremendo, tan heroico, tan poco conocido últimamente, porque se ha olvidado muchas cosas, como es el tema de los prisioneros de la División Azul. Francisco, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien, a Pues tu disposición. muy bien, pues encantado. El tema de aquellos heroicos divisionarios y de aquellos otros que se quedaron en aquellas estepas rusas, ¿por mor de qué? Pues ahora lo vamos a ver, porque Francisco lo sabe todo sobre este tema, que siendo en principio pues terrible y triste, se convirtió, porque los españoles somos así, en algo todavía más heroico, tal vez, pienso yo, ahora nos lo va a decir Francisco, que la propia División Azul, que ya es decir en cuanto a heroísmo. Francisco, lo primero, día 2 de abril 2024, pero este 2 de abril llega en el año 53, nada más y nada menos, llegaba el Semiramis. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué era el Semiramis? ¿Qué venía él? ¿Qué ocurrió? ¿Qué fue aquello? Bueno, el Semiramis era un barco, el barco que consiguió el Estado español. Esto hay que, de alguna manera, precisarlo, porque a veces se tergiversa. Cuando se hace la negociación final, vamos a llamarlo así, y las autoridades soviéticas deciden que sea a través de la Cruz Roja Francesa. Lo que hace la Cruz Roja Francesa no es, como a veces algunos dicen, poner el barco, el famoso Semiramis, no. Contacta con las autoridades españolas y a partir de ese momento son las autoridades españolas las que tienen que gestionar el navío que hay que mandar. Y se ven varios navíos, hay dos navíos que se ven en el caso español, desde puertos españoles, pero no tienen el suficiente acomodo para los prisioneros que en teoría más de 2 centenares más la nación, se van a liberar. Y entonces se acuerda buscar un navío que hay que alquilar. Y el Estado español reúne una comisión presidida por Franco, que es la que se encarga de librar el dinero a través de un presupuesto para alquilar ese barco, que es un navío que está en Grecia, que es el conocido como el Semiramis, y que va a ir pagado por España, naturalmente, a recoger a los prisioneros al puerto de Odesa y traerlos. Esa es la historia que hay debajo de este barco, importante porque fue un barco camino a la libertad, ¿no? Hay otra serie de Claro. barcos así famosos en algunas series y películas, y sobre todo americanas, famosa la película aquella de Éxodo, pero este también tiene su pequeña película en el reportaje que se hizo de la vuelta de los prisioneros, Sí, y señor. también en la película famosa de Embajadores en el Infierno. En el Y fin. durante muchas décadas fue muy familiar, porque yo recuerdo haber visto de niño muchas veces las imágenes del barco volviendo, entrando en el puerto de Barcelona. Claro. Nos has aclarado una cosa, yo no la sabía, ese trámite previo por parte del Estado español para traer el barco. La verdad, yo también estaba muy confundido, así que te lo agradezco muchísimo. Y también que el caudillo pues interviniera personalmente en algo que seguramente pues él sentía con una emoción, pues por supuesto, especial. ¿De dónde sale el barco? O sea, ¿qué hacen? ¿Se concentran los prisioneros, los traen los soviéticos y los llevan a algún sitio, los concentran? ¿Cómo ocurre el traslado? Y, en un periodo de sobre 2 meses antes, aproximadamente, yo calculo en torno a la Navidad de 1952, 52, Ajá. 53, pues son concentrados, normalmente son derivados hacia los puertos, hacia algunos campos que están cerca de Odessa, hacia Ucrania, para luego poder salir son transportados en ferrocarril, en tren, desde estos campos de concentración de prisioneros para liberarlos allí. En esos campos, de alguna manera, se les dota de la misma ropa que tenían, pero nueva, vamos a entendernos, que es la que se ve en la fotografía. Y ahí se hace el último intento por parte de los soviéticos de conseguir que algunos decidan no volver. Joder. Son presionados de alguna manera, diciéndoles que, bueno, que si vuelven algunos
pues los van a procesar, no sé qué, todo lo que te puedas imaginar. Sí, Y finalmente son transportados hasta el barco. Muchos no se lo creían. Yo hablé con algunos de los prisioneros porque no había sido la primera vez. Ellos luego te cuentan, porque a veces uno choca con la memoria y la historia, ¿no? claro, El que hace, cuando uno narra las cosas de su memoria, no conoce o no suele conocer todo lo que hay alrededor. Es claro, verdad que en varias ocasiones los concentraron de alguna manera, un número importante, diciéndoles que lo iban a liberar. Luego ellos entendían que eso era una manera de torturarlo psicológicamente, pero en realidad es que hubo algunos momentos en que eso estuvo cerca de suceder. Y claro, ya, como estaban diseminados por muchos campos, había que concentrarlos. Luego ya, pues desde allí subieron al barco, todos aquellos que estaban en los listados que se habían elaborado previamente por las autoridades soviéticas. Quien llevaba el mando allí tenía unos listados que se habían estado haciendo en España, pero no sabían a qué personas se le iba a entregar en el puerto de Odessa. Y allí suben al barco. También se había mandado vía Atenas ropa, alimentos, etcétera, porque todo eso para la travesía tenía que mandarlo el Estado español. jo, Por lo tanto, se manda con una comisión que sale especial desde Madrid, también vía Grecia, para subir. La comisión no sube en Odessa porque naturalmente no podían ir más que los dos representantes de la Cruz Roja, claro, y sino que va a aguardar en Estambul la llegada del barco. Cuando yo digo esto de que la Cruz Roja en realidad solo hacía intermediario, basta con señalar un hecho: es que hasta los médicos tienen que mandarlo de España. qué Y era barbaridad. evidente que se iban a necesitar personal médico para atender a estas personas que no sabían en qué condiciones iban a ser devueltas. Claro, claro, tremendo, tremendo. Tampoco conocíamos eso. ¿Se quedó alguno? ¿Alguno cedió a esas presiones en la última hora? ¿Se quiso quedar allí en el paraíso socialista? Sí, a última hora hubo alguno que pues, cayó en la tentación bueno, probablemente después se arrepentiría porque alguno volvió más tarde, pero los que no volvieron ya lo habían hecho previamente, eran aquellos que de alguna manera, porque eran desertores, Ya, pero desertores no, digamos, por miedo en combate, que esto también luego, si quieres, hablamos de esta cuestión, sí, sino desertores ideológicos, claro, medio centenar, una cosa así. Yo lo reduzco bastante, ¿sí? Unos 35 yo tengo la seguridad de que lo eran por sus antecedentes. Y algunos de estos ya habían sido liberados previamente, y ya, estos permanecieron en la Unión Soviética. Otros habían aceptado la nacionalidad soviética para salir del campo de concentración y también permanecieron allí. claro. Pero creo recordar que fueron dos los que en este tramo final fueron presionados, porque es cierto que Oroquieta y Palacio Ajá, habían llegado a un acuerdo de hacer que en ningún caso se le iba a pedir ningún tipo de responsabilidad por hechos de deserción, sería lo más, o de haber comportado claro, no de acuerdo con la eh, código militar en el campo de prisioneros, pero que a nadie se le pediría responsabilidad. Y de hecho ellos siempre mantuvieron, yo tengo constancia personal de ello, una especie de cierto secretismo con ya, respecto a aquellos que se habían portado mal o que en algún momento habían cruzado la línea. claro, Les costaba mucho hablar de esa cuestión. claro. Aquí los vemos en el barco, ya estamos viniendo de Odessa, estamos acercándonos. ¿Cuánto duró la travesía, Francisco, más o menos? Pues la travesía duró cerca no sé qué decirte, no recuerdo, son unos 20 y tantos días, una cosa así. Porque Ya, claro, llegaron allí, es que hubo algunas diferencias porque hubo una nevada fuerte ajá, en la Unión Soviética, sobre todo en la zona donde tenían que concentrarse. Eso hubo que hacer parar los trenes, el barco estuvo parado, ya, luego tuvo que estar en Estambul. Es decir, que la travesía fue un poco, no complicada, pero sí con ciertas dificultades. claro. O sea que no fue todo lo que ellos quisieron, hasta el último momento tuvieron que tener, digamos, ese ánimo, esa paciencia y ese valor español, porque encima viniendo resulta que todavía, pues, digamos, la climatología y el destino les ponía algún que otro obstáculo, ¿no? Claro, y además el barco iba sobrecargado, sería la mejor Ya, manera de decirlo. No tenía la capacidad suficiente, pero ellos la verdad es que en el barco no se encontraban. Es decir, cuando entraron, estos son testimonios personales, cuando entraron en el barco y se encontraron con camas, ropa limpia, etcétera, muchos no sabían digamos, cómo comportarse. Es decir, esta gente que está
porque algunos han estado 14 años. Es claro, decir, tiene que volverse a acostumbrar a vivir. Algunos dormían en el suelo, porque en una cama no podían dormir. claro, claro, Fue una cuestión, ellos se pasaban la mayor parte del tiempo en la cubierta del barco. claro, Esa sería, por eso hay tantas fotos. Luego tuvieron bastante buen tiempo a lo largo de la travesía, ya, una vez que abandonaron Estambul, y en ese sentido bien. Pero luego, hombre, la impaciencia que debieron sentir debió ser muy grande. claro, Se había mandado papel y lápiz. Entre ya, las cosas que se mandaron, se mandó papel y lápiz para que pudieran escribir unas cartas y que por el correo aéreo vinieran a España, que llegaran antes que ya, ellos volvieran. claro, Además, se les prometió que esas cartas no sufrirían censura, claro, censura militar. Y como al frente de la expedición había 2 militares, evidentemente claro, no claro. sufrió censura. Claro. ¿Y hubo alguna comunicación desde el barco por radio con España, con sus familiares, con autoridades o no? ¿O aquello fue una Sí, cosa bloqueada? no, a partir de que el barco, yo supongo que sería por cuestión de alcance, a partir de que el Claro, barco llega, pues qué diría yo, sobre Mallorca, sobre la altura de Mallorca, hay comunicación directa con el barco. Antes lo que hubo, no sé si los captaron desde Italia o al pasar por Italia, sí, por emisión radiofónica. Es decir, ya, no contacto directo, sino por emisión radiofónica que se hacía desde aquí, los familiares, sobre todo cuando empezaron a llegar a Barcelona, claro, a los familiares se les fue mandando para que se trasladaran a Barcelona, pues empezaba a llegar mensajes al barco, eso ya, sí. Pero la ya, comunicación directa creo que fue a partir de que estaban en aguas de Mallorca, para entenderlo. ya. ¿Hubo alguna facilidad para los familiares que estarían, me imagino, dispersos por toda España para que se pudieran concentrar en Barcelona o ellos tuvieron que ir por sus propios medios? ¿Se sabe? Sí, 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 sí. Hombre, el ejército, porque al final todo esto era una operación militar, vamos a llamarlo así, Sí, entre comillas. El ejército libró pues lo que hicimos la mili sabemos lo que es, y los militares también, sí, los respectivos pasaportes para el traslado a Barcelona. Lo que claro, pasa es que como muchas provincias también organizaron viajes, entonces se fueron en autobús. Es decir, que ya, de alguna manera todo eso estuvo hecho. Hubo familiares que se fueron directamente cuando lo supieron, cogieron y se fueron a Barcelona ya, sin bueno, esperar mayor sí. organización. Pero sí, estaba previsto y ya te digo, muchas provincias mandaron autobuses. De hecho, hay muchas fotos del retorno a muchos lados que se ven esos autobuses, los Sí, cuales van familiares, amigos, representantes de las autoridades, etcétera, claro, a recoger a los que venían en el barco. claro. Estamos ya en Barcelona, vamos a empezar a ver alguna que otras fotografías de la llegada que, bueno, yo creo que no, o sea, no hicieron que el barco se hundiera de milagro, ¿no? El barco escoró de ¿Cómo? lado. Pero bueno, entonces llegaban al muelle, era un barco grande, pero vamos, no es un barco como los de Sí, ahora, ni sí, mucho menos. claro, Y el barco escoró, además se ve en sí, algunas fotografías como escora de la gente que se subía, ellos que se apoyaban, sí, etcétera. Además, todo lo que estaba previsto se vino abajo por la cantidad de público que había. claro, No solo porque el muelle se llenó de gente cuando en teoría iban a pasar solo los familiares, pero aquello fue claro, incontenible, sino que luego todos los alrededores del muelle estaba lleno de gente. Esto claro, fue curioso porque yo por testimonios familiares también, de los que vinieron a Murcia, mi padre estuvo allí en la recepción, en todas mm, partes, y se ve en la fotografía, hay muchísima gente que fue en cada provincia a recibir a los prisioneros que venían del Semira. El claro, único lugar que curiosamente esto no pasó fue en Madrid, pero esto fue por un lío político que tuvieron así, allí en la capital, pero en el resto de España, si uno ve las fotografías, se ven las plazas abarrotadas de gente, claro. los autobuses cuando llegan, etcétera. Claro, bueno, es que España es diferente, pero Madrid es diferente de lo diferente, dicen, ¿no? En fin, ¿qué se va a hacer? Bueno, entonces, como se rompió todo tipo de protocolo, la máxima autoridad que fue, creo que fue Muñoz Grande, ¿no? Valga la redundancia. Sí, fue Muñoz Grandes como entonces era ministro del Ejército y Raimundo Fernández Cuesta, Ah, Ramón Fray Corta, sí, que era ministro también en representación de Franco. claro. Bueno, había previsto de todo, pero claro, aquello se desbordó, la gente estaba abajo, muchos tenían que, se había dispuesto que en un hospital fueran para hacerle un reconocimiento, nada, al hospital llegaron muy pocos. Las bolsas que se prepararon para darles con cosas, etcétera, algunos ni las pudieron recibir, se quedaron almacenadas porque directamente los familiares y los que habían ido con los autobuses, y eso que eran medios oficiales, Sí, nada, los autobuses se volvieron. Lo más estuvieron alguna noche que permanecieron esa noche en Barcelona durmiendo, pero igual tampoco fueron al sitio que se había preparado, sino que sí, decidieron
cada uno se fue, esto era lógico, con sus familiares a un sitio, a un hotel, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, sí. Entonces, un poco ahí se toda la recepción más o menos oficial, salvo el ir, que fue también difícil avanzar. Ahí se ven en las fotos la gente que hay ahí, pero Claro, es que luego cuando salieron ahí hasta la Basílica de la Merced, todas las sí. calles estaban llenas de gente, con lo cual ahí se iban desparramando hasta que, porque hay la foto de cuando van a la Virgen de la Merced a darle las gracias por haber vuelto, pues también llegaron como llegaron. Es decir, que se perdió un poco todo lo que se intentó hacer más o menos Claro. organizado, quedó desorganizado. Bueno, pero perder los papeles en ese momento es lo Ah, normal, ¿no? Porque vamos, yo creo que después de 13, 14 años, algunos prisioneros, ¿se había perdido toda referencia de ellos, Francisco? Vamos a ver, lógicamente el Estado Mayor sabía que había prisioneros, Claro, ¿verdad? Hay alguna, como sabemos que hay prisioneros por alguna comunicación. ¿Quiénes? No se sabe. Cuando la división se repatria, tienen como unos 600 y pico desaparecidos. ya. Eh, unos porque el nombre está mal puesto, otro porque está repetido, otro porque ha venido y no se ha comunicado. Pero aparte, y aproximadamente saben que tienen unos 100 y pico prisioneros. Ya. Tampoco está muy claro. Las comunicaciones que sí se tienen directas de que hay prisioneros empiezan a llegar a partir del año 44, 45, 46. Empiezan a llegar algunas comunicaciones que se han hecho. Son cuando, sobre todo cuando son liberados italianos o alemanes por intereses de la URSS en ese momento, que llevan mensajes que hay prisioneros españoles y que van llegando al coronel García del Castillo, que es el que está organizando, se dedica una sección en el Estado Mayor directamente a esta cuestión de los prisioneros. Mm. Pero les cuesta mucho ir identificando, es una labor complicada porque a veces solo llega un nombre, un apellido, y tienen que tratar de ir identificando y luego localizar a la familia. Y a veces también llegaban mensajes directamente a las familias, porque un prisionero se lo había echado llegar a un italiano, que Claro, era bastante más fácil, el italiano escribía la dirección que le ha dado, que era su pueblo, y en el pueblo era fácil de localizar. Y luego claro. se sucedía al revés, había que comunicar, etcétera. Y luego Cruz Roja también hizo gestiones, pero la Unión Soviética fue muy reacia a dar información sobre Claro, las personas que tenía retenidas, no españoles solamente, sí, italianos, alemanes, etcétera, claro, durante ese periodo. Pero ellos tenían aproximadamente ya a partir del año 46-47, ellos tienen localizados pues, en torno al más de un centenar de prisioneros con sus nombres, incluso con algunos campos en donde están. De hecho, confirmado porque la Unión Soviética abre negociaciones secretas con España sobre ya, los prisioneros. ya. El caudillo no fue. ¿Por qué crees tú, Francisco? Bueno, esto ya sabes que hay por ahí los que siempre salen diciendo que Franco hacía eso como un menosprecio. Sí, no. Incluso a mí me hacen mucha gracia. Franco tenía la costumbre de no ir a ningún lado. ¿Por qué? Bueno, él interpretaba, dentro de lo que yo podía hacer, que claro, si él iba a un sitio, Claro, ya le quitaba todo el protagonismo a todo el claro, mundo. claro, Luego, si él se desplazaba, era el jefe del Estado. claro, Quiero decir, no podía ir como un cualquiera. Tú claro. imagínate llegar a Barcelona con la Guardia Mora, estamos en el 53 y todavía estaba la Sí, Guardia Mora, sí, en fin. Es decir, le restaba protagonismo. Es decir, curioso, él no fue, por ejemplo, al estreno de Raza, pese a que él claro. había, fue todo el gobierno, todos los ministros, todo el que quiso, ¿no? Se fue allí. Y Pero que él era él el nunca guionista, iba, claro. claro, nunca iba a este tipo de actos por el Es verdad, protagonismo que le pudiera restar. es verdad. Y luego si iba también lo criticaban. Cuando le imponen la laureada a Palacio, se la impone Franco personalmente Sí, en una, no sé si era una concentración, una demostración de la sí. Armada en Santander, con todos los buques, etcétera. Y entonces te dicen, no, eso lo hizo para así disimular el que le concedía la laureada. Oiga usted, que a un señor le concede la laureada, se le impone el jefe del Estado Pues y encima en medio de un despliegue claro, militar enorme como era la revista de la Armada. claro. ¿Qué Bueno, más pues quieres? estas cosas que se dicen. Claro, claro. Franco recibió, según parece ser después, en privado al capitán Asensi Álvarez Arenas, Ya, el de aviación, que era el de mayor graduación de los la que habían relación. ido. Sí, es verdad. Lo que pasa es que en el campo no ejerció liderazgo, en los campos de prisioneros, Sí, pero el de mayor graduación era el capitán Andrea Asensi Álvarez Arenas. Y parece ser que fue a informar directamente, Franco le llamó para que le informara directamente.
Ya. Lo cual estaba dentro de la mentalidad, claro, llama al militar de mayor Claro, graduación. lógicamente, está claro. Además, es verdad lo que dices, no solamente porque lo dices tú, que eres el experto, sino porque Franco, por ejemplo, nunca fue a ninguno de los perdón, funerales ni entierros de sus generales, con los que tenía tanta amistad también. Solamente estuvo en el de, visitó a Cardenal Gomá en el año 40, cuando estaba en el hospital, iba a morir allí, y después nunca fue, pero precisamente por esa más razón, ¿no? Por quitar protagonismo y por montar un poco, digamos, vulgarmente el follón, ¿no? En el sitio. Tú has hablado con alguno de los prisioneros. ¿Alguna cosa que nos quieras transmitir así en particular? Porque, claro, esta gente vino, eran muertos vivientes, ¿no? Sería la mejor manera, es que algunos habían perdido hasta la capacidad de expresarse en castellano. Joder, Es decir, porque en un campo de prisioneros no se habla mucho. claro, Y además era una mezcla de idiomas. claro, Algunos aprendieron el idioma, eso sí es verdad, mezclaban el ruso, el español, les costaba comunicarse más allá de palabras cortas, de frases cortas, porque tampoco sabes quién te está oyendo. claro, Esto también es interesante. Ellos eran como juguetes rotos, digamos. Todos habían experimentado una situación que era que durante 11, 12, el primero fue, lo cogieron prisionero en el invierno del 41 sí, y no vuelve hasta el 53. Claro, es estar fuera del mundo durante todo ese tiempo y cuando claro, uno vuelve de esas circunstancias, vuelve mirando el día en que se fue. claro, Y esto es un proceso de aclimatación difícil. De hecho, en esta época es cuando los americanos estaban estudiando, esto lo cuento yo en el libro, En cautivo en Rusia, sí, estaban estudiando el trastorno de estrés postraumático y todas estas cosas a consecuencia sobre todo de la guerra de Corea. claro, Y de alguna claro, manera eso se traslada a España. Lo que pasa es que en España tenían toda la información, se había constituido el sistema de asesoramiento psicológico del ejército para esta cuestión, pero no se aplicó. Directamente lo único que fueron unos días y ellos se lo tomaron como vacaciones y no como, digamos, tratamiento sanitario o sí, psicológico. Pues unos fueron a Mallorca, otros fueron a Málaga, pero claro. vamos, se lo tomaron como unas vacaciones de una semana. Algunos se casó y lo aprovechó de viaje de novia, porque le salía gratis. En Claro, realidad ahí hubo un enfrentamiento entre el sector del equipo psicológico del ejército y García Rebul, que entonces era coronel, si no recuerdo mal. Era delegado de sí, combatientes y coronel. Y sí, también estaba encargado de esta cuestión. Y García Rebul decía que miren, que no, estos señores, porque él había vuelto con ellos en el barco. claro, Eh, entonces, no, estos señores lo que necesitan, el mejor tratamiento es su familia ya, y allí se recuperarán. Y es cierto que en la inmensa mayoría de los casos fue así. Es claro, decir, claro, el periodo de aclimatación a la nueva situación, siempre con dificultades, esto con muchas reservas me lo contaba. ya, Pero yo ya, tenía a veces a la mujer al lado cuando hablaban conmigo y me contaban estas cosas, pero con absoluta reserva. Dice, no, esto es para que tú te hagas una idea, pero no se lo contaban ni a su propia familia lo que es ese proceso de cuando vuelven a casa claro, y tienen que aclimatarse gracias a construir. Muchos se casaron muy rápidamente, quizás para claro. recuperar el tiempo perdido, porque el tiempo se quemaba, y esa recuperación psicológica la hicieron bastante bien. A pocos les quedaron, pasado el tiempo, que yo conozca, algún trauma. Hay unos casos muy contados. Yo Ya. creo que llegan a los dedos de una mano. Ya, qué España aquella. Hoy quedarían traumas, hoy se tiran dos pedradas y después dice que tienen postraumático, no sé qué, se dan de baja, piden una invalidez. En fin, yo creo que esta gente era especial. Eh, Sí, te iba a comentar que uno de los casos curiosos en la División Azul, y estos forman parte de la División Azul, Claro, es las bajas muy pocas por lo que entonces se llamaba fatiga de combate. ya, ya, Y toda la sociedad mandándolo una temporada al hospital de reposo y volvían enseguida. O sea que no hay esa situación de fatiga de combate y en algunos casos, bueno, prácticamente ellos estuvieron en combate. Los de la primera división estuvieron en combate prácticamente seguidos 4 o 5 meses, pero es que esto es también una campaña permanente, con lo cual, en ya. primera línea, con Sí, lo señor. cual esto es interesante subrayar. A veces estas cosas en las explicaciones, como son cosas muy técnicas, se pierden. Claro. Hay una cosa importante, yo lo he oído, no lo sé, tú lo sabrás seguramente.
La Pasional y Carrillo estuvieron dando la lata para que jamás volvieran estos dentro de lo posible. Tal vez pudieron haber vuelto antes por esas negociaciones que tú dices, pero claro, no les interesaba que se supiera que volvían al paraíso fascista, ¿no? ¿Es verdad eso o no? Bueno, vamos a matizarlo, ¿verdad? La decisión de la influencia que pudieran tener el Partido Comunista de España, que entonces estaba en la Unión Soviética, Correcto. con Dolores Ibárruri como máxima dirigente, José Díaz y luego Dolores Ibárruri, sí que tuvo algo que ver, es decir, porque ellos en el fondo podían influir y influyeron, por ejemplo, para que no salieran los republicanos que tenían presos, Claro. y esto tuvo una repercusión internacional y también algunos que recurrieron, en algún caso se buscó ese recurso. Por lo tanto, de alguna manera, pero yo entiendo que en el fondo esto es una cuestión estratégica o si se quiera directamente vinculada a la política exterior de Stalin. Es cierto que no hicieron absolutamente nada a favor de los prisioneros, Claro. en ningún caso. Es cierto que algún prisionero, alguno que había desertado y que había pertenecido al Partido Comunista y que incluso había formado en unidades guerrilleras y que Claro. cuando acaba la guerra, como todos aquellos que en la Unión Soviética habían tenido trato con el enemigo, Sí. son mandados a campos de concentración por si acaso. Entonces este muchacho, porque era un crío, escribe a Dolores Ibárruri diciéndole que mire usted, que yo soy comunista, que estoy en estas circunstancias, pues ahí se quedó. Ahí Luego se volvió quedó. a España, el muchacho. Quiero decir que ellos no en ningún momento pensaron que no debían de estar allí, ni hicieron absolutamente nada a su favor. Ya Claro. si intervinieron en contra, pues hombre, como todo esto fue llevado desde el punto de vista de la negociación con exteriores por parte de la Unión Soviética, Claro. pues hombre, hay que decir que hombre, la influencia que podían tener sería relativa. Relativa. Pero Claro. evidentemente no hicieron nada a favor, ni de esto, ni de los prisioneros que había allí, de personas que habían estado allí, que habían ido emigrados a la Unión Soviética y que acaban en campos de concentración. Claro. Ya Claro. sabes que quien se sale de la norma era considerado, ya estamos hablando de estas personas, como un contrarrevolucionario. Y por lo Sí. tanto, al ser contrarrevolucionario, según la doctrina de Lenin, eres enemigo del pueblo y por lo tanto al campo de concentración. Y para ellos es como si hubiera dejado de existir. Efectivamente. Y eso lo aplicaban a rajatabla en esa época. Sí, sí, está claro. Stalin nos andaba con tonterías, lo hemos visto después. Bueno, después se sabía entonces, por supuesto. Estamos ante el hecho la llegada del Semiramis, tal vez el hecho más emocionante o uno de los máximos, de los más emocionantes de toda nuestra historia, por su particularidad, por su singularidad. Yo creo que en los medios de comunicación actuales, que sería con lo que podríamos ver el peso, yo creo que sí, que para la época y los años siguientes tuvo ese valor del retorno. Y además es curioso porque esto tuvo mucha cierta repercusión internacional, el retorno de los prisioneros, sobre todo por las imágenes del nodo luego se difundieron. Hay que tener en cuenta que en esa época estaban llegando prisioneros alemanes y prisioneros italianos Ya. que estaban siendo liberados. Los españoles fueron los últimos, digamos, en esa lista, o de los últimos, y por lo tanto habían estado llegando estos prisioneros, primero italianos y primero alemanes. Claro, ellos llegaban a un país en el cual eran derrotados, ¿verdad? En Italia eran recibidos tristemente. Hay una película muy bonita que se llama Los girasoles, creo que Sí. era Sofía Loren y Marcelo Mastroianni, que cuenta esta historia de un soldado, y que claro, son recibidos subrepticiamente. Y Claro. en el caso de los alemanes pasaban por un campo de concentración para hacer clasificación, etcétera, etcétera. Y sin embargo, estos son recibidos triunfalmente, porque esa es la realidad. Y Claro. además son, digamos, presentados como triunfo. Sí, señor. Porque Sí, si uno señor. oye el nodo y lee lo que se está publicando, son presentados como triunfo. Y además en un momento, naturalmente, que estamos en plena Guerra Fría, la guerra de Corea que ha estallado, y con lo cual la posición anticomunista o la lucha anticomunista que estos han tenido y que vienen de estar presos durante tanto tiempo, pues despiertan esa situación. Ellos vuelven como triunfadores. Esto importante. Y además, encima vino a coincidir por casualidad, esto no estaba previsto, Sí. ¿verdad? Que llegaran en el aniversario del Día de la Victoria, que el desfile se acababa de celebrar. Bueno, Sí. todo este conjunto de cosas que se acompasaron y en este sentido, o sea que ellos no tenían la sensación de volver con la cabeza gacha por haber sido derrotados, sino al contrario. Al contrario, porque además su comportamiento Y, había y, sido de... y, y Sí, claro, y sí. emotivamente, pues para la gente
que lo vivió, ¿verdad? Era algo, un choque emocional importantísimo. Por eso que dicen puertos que vuelven en vida, y además con claro, cada provincia fueron bastante conocidos, se hicieron populares. Esto también contribuyó a mantenerse. Y luego alguna literatura y algunas películas que claro. también trataron y alguna novela que también trataron este tema. Claro, claro, es que además, pues eso, su comportamiento, una vez que se supo, era realmente doblemente heroico, no solamente por luchadores voluntarios en la División Azul, sino después, bueno, fue un comportamiento, bueno, yo creo que fue aquella frase, no sé si fue de Gromyko o Kosygin en la 1, cuando alguien dijo, bueno, es que aquí no hay embajador español, y dijo, no, no necesitan ustedes a ninguno, tienen al capitán Palacios ahí, que era el embajador español dando la lata en los campos rusos y demás. Eh, Francisco, se nos agota el tiempo, qué pena. Tenemos aquí tu libro, un libro imprescindible. Yo no sé si hay todavía gente que no lo ha leído, por desgracia, pero yo lo Pues recomiendo, supongo. obviamente. No, palabras, no, 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 no. La falsa humildad también es pecado, ¿eh, Francisco? O sea que... Sí, No, no. bueno, algunos ya sabes que tienen 1000 páginas, con lo cual, Sí, sí, sí. Es sí, y además como magnífico. no, sí, y además como no me quedé contento porque me hacía falta más páginas, ¿verdad? Pues luego en la web de la editorial hay un archivo de autodescarga en el cual hay pues parte de la documentación soviética que yo utilicé, Muy bien. otra serie de cosas que, bueno, se mencionan en el libro, pero ya no cabían, ¿verdad? Y entonces, bueno, mira, voy a ponerlas con este sistema que permite la Claro, claro. modernidad, el índice economástico y todas estas cosas ahí. Y Muy además yo bien. estoy muy agradecido porque luego me han escrito bastantes familiares, algunos que el nombre Claro. estaba cambiado, estas cosas, porque ya sabes cómo son la documentación militar Sí, sí. a mano, ¿no? ¿Verdad? Que Claro. los nombres, te puede llamar un día Miguel y otro día Sí, Manuel, sin ningún tipo de problema. Y claro, el historiador dice, bueno, ¿y ahora quién es? ¿Miguel o Manuel? Bueno, sí, pues sí. esto pasa muy, Muy a muy a menudo, menudo. sí. No solamente eso, yo he visto consejos de guerra y bueno, las faltas de ortografía son a veces horrorosas porque se ve que el pobre escribiente en aquellos momentos, año 39, año 40, pues hacía lo que podía y encima con aquellas máquinas, ¿no? Que ya era bastante. Es un libro imprescindible, yo vuelvo a decirlo otra vez, Cautivos en Rusia, de Francisco Torres, el mayor especialista que hay en España, yo creo que en el mundo, en nuestros heroicos y gloriosos, no solamente divisionarios, sino también, sobre todo, los cautivos. Francisco, nos queda por desgracia, el tiempo se nos va. Aquellos el tiempo les tardó casi 14, 13 o 11 años en agotárseles. Luego para ellos fue una alegría. Un mensaje para nuestros seguidores sobre este tema tan importante, tan emocionante y esta página de la historia, doble página, la División Azul y por supuesto los cautivos, que nadie se esperaba que fueran a escribir y que se escribió y que sigue vigente. Bueno, yo lo que les recomendaría a todos es que repasaran eso que yo llamo el último combate de la División Azul, porque en realidad lo que se va a vivir en los campos de concentración, por decisión de los oficiales, de los suboficiales y de una serie de divisionarios, es mantener vivo ese combate para volver a España. Y esto creo que es lo más interesante de esa gesta. El Estado español lo reconoció, entre comillas, con una serie de condecoraciones que bueno, buscaron cómo adecuarla al caso, sería la mejor manera de Claro. decirlo, pero fueron todas concedidas en realidad no por los comportamientos en combate en Krasnivor, sino por básicamente los combates en el campo de prisioneros. Y hubo otros que desgraciadamente pues no quedó el testimonio suficiente de ellos o Claro, sobre lo que sucedió, sobre todo los que se quedaron en los campos de concentración claro. soviéticos. Claro, tremendo. Bueno, para Dios todos somos héroes cuando lo somos, porque Él nos ve a todos, incluso los que han quedado en el olvido por las circunstancias humanas tremendas, pero seguro que han tenido su recompensa. Esto, Francisco Torres, de verdad, muchísimas gracias. Un placer, un honor tener aquí a alguien como tú, que has dedicado tanto tiempo a esto, haciendo una labor que de verdad, yo creo que es encomiable y no se puede ni pagar ni agradecer de ninguna forma. Así que muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y bueno, seguiremos en contacto. A, a tus órdenes, nunca mejor dicho. Muchas gracias, hombre. Un abrazo muy fuerte. Hasta siempre. Hasta luego. Hasta siempre.